Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta es una nueva clase del Radio Club Trelew Lima Uniform 1 Whisky Papa. Esto es el curso para aspirantes a radios visionados y el espacio es teoría, técnica, propagación y antenas. Mi nombre es Raúl Muñoz, titular de la Lima Uniform 1 Whisky Golf Oscar. Soy el instructor a cargo de este espacio y ya estamos arrancando sobre la clase número 6, que no es poca cosa. Esta vez vamos a ver los semiconductores, uno de los principales semiconductores que es el diodo, la rectificación de media onda, que es una aplicación de este semiconductor, la rectificación de onda completa, que también es una aplicación un poco mejorada de este semiconductor que es el diodo, los transistores, el uso de los transistores, la fuente de alimentación regulada, elemento importantísimo en una estación de radio. Esos equipos de radio que tenemos los tenemos que alimentar con una fuente de alimentación y que tiene que cumplir ciertas condiciones de trabajo. Y por último, las válvulas electrónicas o tubos de vacío también llamadas. Arrancamos con los semiconductores. ¿Qué son los semiconductores? Son materiales que muestran un comportamiento intermedio entre aislante y conductor. Recordemos que el aislante es algo que aísla la corriente eléctrica, no permite el paso de portadores de carga eléctricos, el plástico, la madera seca y demás, la porcelana. Y el conductor eléctrico es un metal cualquiera, aluminio, cobre, plata, oro, lo que sea. En cambio, el semiconductor se comporta de una manera intermedia. ¿Qué es lo que hace? Conducir la corriente eléctrica, pero bajo ciertas condiciones. La estructura molecular del semiconductor hace que esto sea posible. ¿Dónde están los semiconductores? Están en los ordenadores, o sea, en las PC, en los automóviles, en los teléfonos, en cualquier dispositivo electrónico hay semiconductores. Entre los elementos semiconductores están el silicio y el germanio. Este último, que es el germanio, se utiliza solo para aplicaciones especiales debido a su elevado precio y posteriormente se ha empezado a utilizar también el azufre. El silicio se obtiene de la arena, de un tratamiento especial del sílice, y el germanio, un derivado del plomo que también lleva su proceso industrial, pero es mucho más complejo, mucho más tóxico, mucho más costoso, pero bueno, se sigue necesitando del germanio. El silicio no metálico, el silicio, la arena, todo el mundo sabe que no conduce la corriente eléctrica, pero si yo le agrego algunos átomos de algunos elementos, hago que ese material comience a conducir corriente eléctrica, que tenga carga eléctrica, y esto se conoce como dopaje, que el dopaje es agregar un elemento químico a otro con un cierto porcentaje. Esto se conoce como dopaje tipo N. El dopaje es cuando yo le agrego un material químico a algo para modificarlo estructuralmente. Es tipo N ya vamos a ver qué son las estructuras tipo N. Y acá entramos a uno de nuestros actores principales, que es el diodo, justamente. ¿Qué es un diodo? Es un elemento semiconductor que está compuesto por dos partes. Una parte tipo P y una parte tipo N. Esta parte tipo P es un material positivo y la parte tipo N es un material negativo. Para resumir, fíjense que tiene dos letritas, la letra A y la letra K. La letra A significa ánodo y la letra K significa cátodo. El ánodo está conectado al material tipo P y el cátodo conectado al material tipo N. El material tipo N tiene exceso de electrones, le sobran electrones, y el material tipo P tiene lagunas o huecos en donde estos electrones intentan cruzarse por esta barrera y rellenar estos huecos o lagunas. No lo pueden hacer inmediatamente porque tienen una juntura, tienen una frontera acá que tienen que pasar. Para pasar esa frontera hay que polarizar al diodo. ¿Qué es polarizar? Es meterle tensión, hacer que circule una corriente a través del diodo. Fíjense que acá tenemos la simbología del diodo, donde tenemos una flechita, ¿sí? Y esa flechita indica una dirección. Esta dirección, ¿qué indica? El sentido de paso de la circulación de la corriente eléctrica. Todo el mundo conoce lo que es una válvula de bicicleta. La válvula de bicicleta es un elemento que deja pasar el aire en un solo sentido, si no se me desinflaría la bicicleta. El diodo hace lo mismo. No con aire, por supuesto, sino con corriente eléctrica. Deja pasar la corriente en un solo sentido, desde ánodo hacia cátodo, utilizando justamente esta cuestión del intercambio de cargas eléctricas entre el material tipo P y el material tipo N.
Entonces acá tenemos al diodo y cómo es la circulación de la corriente eléctrica a través de él en función de la flechita. Sigue la dirección de la flechita. Y acá tenemos el aspecto del diodo. Es un cilindrito negro muy parecido a una resistencia en cuanto al tamaño, pero que tiene una rayita blanca acá, que es la que indica dónde está el cátodo y dónde está el ánodo. Yo no lo puedo poner de la forma que yo quiera. Si yo tengo que reemplazar un diodo, tengo que verificar en principio que sea el mismo tipo de diodo y el sentido en que va en la plaqueta, en donde lo haya sacado. No lo puedo poner del lado que a mí se me ocurra. Entonces hay distintos tipos de diodos. Está el diodo rectificador, que es el más común de todo, que lo que hace es rectificar la corriente eléctrica. ¿Qué es rectificar la corriente eléctrica? Es pasar la corriente alterna y hacer la corriente continua. Ya vamos a ver cómo se hace. Por otro lado también está el diodo LED. Fíjense que el diodo LED en este caso tiene unas flechitas que indican que esto emite una radiación, y es una radiación luminosa. ¿Sí? Los LED vienen de distintos colores, están en los equipos de música, indicadores de que hay tensión en algún lugar, rojo, verde, ámbar, amarillo, lo que sea. Y después están los fotodiodos. Los fotodiodos son diodos que, fíjense que parecido al LED, pero que las flechitas inciden sobre el sustrato, inciden sobre el dispositivo. Estos, por ejemplo, los tienen los televisores. Entonces yo con un control remoto desde lejos le pego al fotodiodo para que el fotodiodo me suba el volumen, me cambie de canal o lo que sea. El fotodiodo es un receptor de esas ondas, de esa emisión. El otro diodo también de importancia es el diodo Zener. No es que solamente hay este tipo de diodo, hay un montón de tipos de diodo. Vamos a ver esto, que son los más básicos. El diodo tipo Zener es un regulador. Tiene la capacidad de poder regular la tensión eléctrica. ¿Esto qué significa? Tengo diodos, por ejemplo, si yo tuviese un diodo Zener de 12 volt y yo le aplico al diodo Zener 12 volt, voy a obtener del otro lado 12 volt. ¿Sí? Tiene una forma de conexión, por supuesto. Si yo le aplico 15 volt, me va a mantener la tensión en 12 volt. Yo le aplico 20 volt, me va a mantener la tensión a 12 volt. Esto es muy útil porque mis equipos de comunicaciones están hechos para una tensión, generalmente 13,8 volt, 12 volt o lo que sea. Y esta tensión no puede ser superada en ningún caso porque corro riesgo de quemar el equipo de comunicaciones. Entonces es muy importante el tema de la regulación de la tensión eléctrica. Vamos a un caso de aplicación del diodo, que es la rectificación de media onda. ¿De qué se trata esto? Recordemos un poquito que era una onda. Una onda tenía una parte positiva, una parte negativa, positiva, negativa. Tenía un par de parámetros que tenían que ver con el período, con la frecuencia, ¿sí? Y esto lo generaba un generador de corriente alterna, algo que me genera una tensión que varía en función del tiempo. Se vuelve positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Esta corriente alterna ingresa a este cuadradito. Este cuadradito es un rectificador de media onda. Y este rectificador de media onda lo transforma ¿en qué? En corriente continua. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo un diodo rectificador. ¿Qué es lo que hace ese diodo? Dejar que la corriente pase en un solo sentido. Entonces del otro lado que tengo una corriente continua. Fíjense que deja pasar solamente el hemiciclo positivo. Cuando polarizo al revés el diodo, cuando le doy vuelta a la polaridad, no me deja circular la corriente eléctrica. Entonces solamente me va a dejar circular los picos positivos. Los picos negativos los serrucha, los elimina y demás. Entonces, si yo tengo una corriente alterna y quiero obtener una corriente continua, fíjense que acá tengo una corriente continua. ¿Qué es lo que uso en el medio? Uso un diodo. El diodo es el que justamente permite que la corriente eléctrica circule en un solo sentido. Entonces solamente va a circular cuando la onda sea positiva, por ejemplo en este caso, y cuando la onda sea negativa el diodo directamente no va a dejar circular la corriente eléctrica. Fíjense los parámetros en este circuito. Es un generador de alterna, es una llave que permite o no el paso de la corriente eléctrica, un diodo que está puesto en serie junto con una resistencia de carga. A través de esta resistencia de carga va a circular una corriente eléctrica que es justamente la que entrega la fuente de alimentación. Esa corriente, cuando el diodo la deje circular porque está polarizado en forma directa, o sea, eso quiere decir que en ese punto el diodo deja circular la corriente eléctrica, vamos a tener una caída de tensión en el diodo, vamos a tener una tensión en el diodo y una tensión en la carga, que deriva ¿de dónde? De la fuente que yo conecté acá, que yo apliqué acá. Volviendo al concepto, ¿qué es lo que voy a tener acá? Una corriente alterna. ¿Qué voy a obtener acá a la salida? Una corriente continua, porque siempre va a ser positiva, pero en un momento no va a ser ni positiva ni negativa, va a ser nula.
entonces va a ser una corriente continua pulsante, pero corriente continua al fin. Entonces, acá tenemos un esquema en donde vemos un transformador, donde tenemos 220 acá conectado en el primario, y en el secundario tenemos un diodo junto con una resistencia de carga. Esto sin capacitor, ¿qué es lo que hace? Me hace justamente esto, ¿sí? Obtengo un positivo, nada por acá, otro positivo, nada por acá, otro positivo, lo que sea, sobre la resistencia de carga. Pero ¿qué pasa si le agrego un capacitor? Cuando le agrego un capacitor, cuando esto sea positivo, va a cargar al capacitor. Al capacitor está acá, fíjense. Cuando esto se hace positivo, va a cargar el capacitor se va a cargar y va a mantener esa tensión hasta que llegue el próximo pico. Entonces va a rellenar este espacio, que es lo que está haciendo acá en este punto, ¿sí? Esto es una rectificación de media onda con capacitor. El capacitor que hace filtrar la corriente continua para que sea lo más pura posible. En la rectificación de media onda vamos a tener este tipo de onda a la salida. Esto es, lógicamente, con capacitor. Y en la rectificación de onda completa, ¿qué onda? Justamente. Bueno, en la rectificación de onda completa se utilizan dos configuraciones. En una configuración se utiliza un transformador con punto medio en el secundario. Acá tenemos un primario y tenemos un secundario con punto medio. Y dos diodos conectados a una resistencia de carga. También podemos hacerlo con 4 diodos. ¿Y cómo funciona esto? Cuando esto se vuelve positivo, esto se vuelve negativo en este punto, ¿sí? Porque va cambiando la polaridad. Cuando esto es positivo, este diodo conduce. Este es negativo, por lo tanto, este no conduce. Entonces hace que de este lado haya polaridad positiva. Cuando cambia y esto se vuelve negativo y esto positivo, el que va a dejar circular la corriente eléctrica va a ser el diodo 2. Y va a hacer que esto también sea positivo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que tanto en el punto donde esto se vuelve positivo como en el punto donde se vuelve negativo, siempre voy a tener un positivo de este lado. En el caso de los 4 diodos también lo hace de la misma manera. Con los 4 diodos, que se llama puente de diodos justamente, puente rectificador de diodos, lo que hace es hacer circular la corriente eléctrica primero a través de 2 diodos, en un momento, en una polaridad determinada del transformador, y cuando cambia, hace circular la corriente a través de los otros 2 diodos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Si hacen lo mismo básicamente a la salida, es que acá utiliza un solo diodo para hacer un solo diodo por vez, y acá utiliza 2 diodos por vez para hacer circular la corriente eléctrica en un solo sentido. Por ejemplo, el primero de arriba, el primer esquema de arriba, utiliza un transformador con un punto medio, y el otro esquema utiliza un transformador sin punto medio. Esas son las diferencias. Pero en definitiva, en los dos casos que vamos a obtener esto. ¿Se acuerdan cómo era antes? Tenía un pico positivo, nada acá, un pico positivo, nada acá, un pico positivo. Bueno, ahora sí, los picos negativos se me van a volver positivos. Esa es la ventaja de la rectificación de onda completa. Ese es el concepto que quiero que se entienda más allá de toda esta explicación teórica. Entonces, acá tenemos un poco más especificado esto. Imaginemos que rojo es positivo y azul es negativo. Entonces, en este punto, el positivo va a venir por acá, va a dejar circular la corriente eléctrica en un solo sentido, ¿sí? Este punto va a ser positivo, va a ir a la resistencia de carga, va a volver por el negativo y vuelve por este otro diodo. En esta parte, cuando esto es positivo y esto es negativo, trabajan estos 2 diodos, que es lo que les había dicho recién. Cuando cambia, cuando de este lado se vuelve positivo y de este lado negativo, trabajan estos otros 2 diodos. La corriente viene por acá, pasa por este diodo, va hacia la carga. Este diodo ni se da cuenta de que circula la corriente eléctrica por acá porque está en contraposición. Entonces la corriente viene por acá, viene por la carga, se cierra por el negativo, pasa por este diodo y se cierra nuevamente la fuente hacia el transformador. Entonces, esto que hace que siempre tengamos un positivo o un negativo del otro lado, pero con más cantidad de pulsaciones por unidad de tiempo. Entonces, ¿esto qué hace? Que yo pueda tener una onda mucho más pura con una rectificación de onda completa que con una rectificación de media onda. Y si a esto le agregamos un filtro, o sea, un capacitor, este es un filtro muy especial porque son 2 capacitores con una bobina. Fíjense cómo están dispuestos. Fíjense si no les hace acordar a la letra pi griega. Por eso este circuito se llama circuito pi de filtrado. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Imagínense que está el capacitor solo acá. ¿Y qué es lo que hace? Es cargarse, ese capacitor se carga
y se va descargando y ya se carga nuevamente y se carga nuevamente y se carga nuevamente. Como los picos son más repetitivos en la onda completa, la corriente continua rectificada que se obtiene es mucho más pura en una rectificación de onda completa. Y vamos a ver los transistores. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Es un aparatito que cuando yo ingreso con una señal, sale una señal del otro lado. Por ejemplo, un amplificador de audio. Yo entro una señal muy pequeñita, que es la que proviene del micrófono, y ingresa ese amplificador, y ese amplificador del otro lado, bueno, hace que un altoparlante o un bafle, un parlante del otro lado de esos grandotes, hace que todo el mundo me pueda escuchar cuando mi voz realmente no es tan alta. O sea, me amplifica la señal. Hay un par de conceptos a tener en cuenta. En principio, que posee 3 electrodos, un colector, una base y un emisor. Otro concepto es que la flecha, el emisor, indica qué tipo de transistor es, eso es fundamental. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para amplificar señales débiles, como habíamos dicho. Entonces acá tenemos distintos tipos de transistores, un transistor de señal que es re chiquitito, otro transistor que es usado para radiofrecuencia, la diferencia es que este tiene encapsulado metálico. El encapsulado metálico es muy usado en montaje de radiofrecuencia porque impide que el ruido eléctrico y demás pueda influenciar el funcionamiento del transistor. Y después vemos dos tipos de transistores que son de potencia, que por ejemplo se usan en las partes de las fuentes de alimentación y demás, donde se necesita mucha cantidad de corriente, el manejo de mucha cantidad de corriente eléctrica. Entonces acá tenemos justamente lo que estábamos hablando. Acá tenemos el transistor tipo NPN. ¿Sí? ¿Por qué se le dice NPN? Porque está conformado por un material tipo N, que tiene exceso de electrones, un material tipo P que tiene huecos, y un material tipo N que tiene exceso de electrones. Entonces, cuando ingresa una señal por este pincito, por este contacto, inmediatamente se genera una circulación de corriente eléctrica entre estos dos. Hace que la corriente eléctrica pase. Como si fuese una compuerta. Imagínense que esto es la compuerta, un canal de agua. Y en función de la base, si yo pongo más o menos la compuerta, dejo pasar más o menos la corriente eléctrica. Así funciona un transistor. Tenemos los 3 electrodos, C, E y B, colector, base, la B, y la E, emisor. Fíjense que en este caso la flechita, que es el emisor, sale hacia afuera. Cuando sale es NPN. Cuando la flechita entra es PNP. Estos en algún punto dicen, ¿por qué no hacen todos NPN y todos PNP? Porque en algún momento se usa una configuración de par complementario donde se refuerzan las señales entre los dos tipos de transistores. No viene al curso, pero es como para que lo tengan en cuenta de el por qué hay transistores NPN y transistores PNP, porque en algún punto trabajan en conjunto. Acá tenemos un tipo de transistor que es un BD137. El BD137, fíjense que está la nomenclatura puesta acá, el nombre está puesto acá sobre el cuerpo, y tiene pines, el pin 1, el pin 2, el pin 3. Entonces si yo lo busco en un manual a esto y yo digo, che, ¿cuál es el emisor? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el colector? Entonces me dice, pin 1 es el emisor, o sea que este es el emisor. Pin 2 es el colector, o sea el del medio. Pin 3 es la base, o sea, si yo le meto una señal por acá, hace que conduzca más o menos entre emisor y colector. Y acá tenemos el dibujito, el símbolo de lo que es el transistor. La base, el colector y el emisor. ¿Qué tipo de transistor es este? NPN. ¿Por qué? Porque la flecha sale hacia afuera. Si entrara sería un transistor tipo PNP. Entre los usos del transistor tenemos los amplificadores, por excelencia, donde yo ingreso con una señal muy pequeña y salgo con una señal muy grande del otro lado. Entonces básicamente, ¿qué es lo que hace? Incrementa la amplitud de una señal, la señal que ingresa por acá, manteniendo la forma de onda, porque el truco es que no me la distorsione, que me mantenga la misma forma de onda, pero más grande, más amplificada. Entonces lo que ingreso acá es una señal muy chiquitita, fíjense por dónde lo ingreso, por la base del transistor, y en la salida del transistor que obtengo una señal más grande, con mayor voltaje. ¿Sí? Eso es una de las aplicaciones, uno de los usos del transistor. También lo puedo usar como amplificador de señales muy débiles. Acá tenemos un transistor, ¿sí? Donde tenemos la base, el colector y el emisor, donde, fíjense, acá tenemos una antena, la antena A ingresa la señal por acá,
el transistor amplifica esa pequeña cantidad de señal que recibe la antena para entregarla en el colector y que esto va a la radio. Esto que hace amplificar señales débiles. Para aquellos que se acuerden de cuando en los televisores se usaban unas cajitas que se interponían entre la antena y el televisor para que recepcione mucho mejor, sobre todo en la época del blanco y negro, esos booster que le llamaban también, eran justamente eso, amplificadores de señales débiles. Tenía dentro un par de transistores que lo que hacía era tomar la señal y amplificar un poco más esa señal para que la señal de televisión sea un poco más clara. Entonces, ¿qué es lo que hace también? Amplifica señales débiles. Y también cómo puede servir como osciladores de frecuencia, que genera una frecuencia. Pero fíjense la característica de este circuito. Acá tenemos el transistor, acá tenemos la base, acá tenemos el emisor. ¿Qué tipo de transistor es? PNP, sí señor. Y acá tenemos el colector. Pero fíjense que no está ingresando señal de ningún lado. Sin embargo, esto genera una señal de salida. Esto se llama oscilador. El oscilador es un dispositivo, es un elemento en el cual se coloca un transistor, un circuito integrado, lo que sea. Que en definitiva un circuito integrado son una acumulación de transistores. Y lo que hace es, en base a un circuito resonante, ¿se acuerdan el concepto de resonancia? Donde esta bobina y estos dos capacitores hacen que esto resuene a una frecuencia determinada. 3580 kHz, por ejemplo. Entonces esto hace que el transistor genere, sin necesidad de una señal de entrada, porque no está entrando ninguna señal acá, una señal a la salida. Entonces un oscilador LC entrega una frecuencia sin necesidad de tener ninguna señal de entrada. Genera, de por sí sola, genera una señal. También tenemos el caso de los osciladores a cristal. Esto es un oscilador, el anterior que vimos, es un oscilador de frecuencia variable. ¿Eso qué significa? Que si yo varío la bobina o varío uno de estos dos capacitores, hace que la frecuencia que me genera este dispositivo la pueda variar a voluntad, a la frecuencia de resonancia de esta partecita que está acá, de la bobina, capacitores y demás. Entonces esto es un oscilador de frecuencia variable LC. L por la bobina y C por los capacitores. En el cristal, lo que hace esto, este conjunto de bobina y capacitor, lo hace esto, que es un cristal de radiofrecuencia. Por ejemplo, acá tenemos un cristal de radiofrecuencia que dice acá 27 MHz. ¿Eso qué significa? Que este oscilador va a entregar a la salida 27 MHz, ni más ni menos. No puedo variar esa frecuencia. Y dice, pero ¿para qué me sirve si no la puedo variar? Yo quiero cambiarme de frecuencia. No, pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que esos 27 MHz van a ser perfectos, van a ser exactos, van a tener muchísima más estabilidad de frecuencia. Porque en un oscilador LC yo muevo un poquitito algunos de estos parámetros y directamente se corre de frecuencia. Entonces, en cambio, el oscilador de cristal no. Tiene mucha mayor estabilidad de frecuencia por el uso de un cristal piezoeléctrico. También el transistor se usa como elemento fundamental en un regulador de tensión en fuentes de alimentación. Acá tenemos un transformador a la entrada, en este caso entran, en este caso 120 volts, en nuestro país es 220 volts, salen 25 volts, ¿sí? Y yo quiero regular esa tensión del otro lado, entonces ¿qué uso para eso? Uso transistores. O sea, también para qué se usan como reguladores de tensión en fuentes de alimentación. Entonces yo puedo, a través del uso del transistor, regular la tensión que yo tengo a la salida. Entonces yo acá voy a tener una salida que, regulando con este dispositivo, fíjense lo que es. Esto es una resistencia variable, también llamado potenciómetro, que me permite regular la tensión de salida y tener tensiones máximas 25 volts y mínimas, no sé, 1,2, 1 volt, lo que sea. Entonces esta es una aplicación también que es fundamental del transistor. La fuente de alimentación es un elemento fundamental en una estación de radio, en el jack de la estación de radio, y es de corriente continua, por supuesto. Acá vemos el esquema de una fuente de alimentación y dice, yo me tengo que saber este circuito. No,
No hay que saberse este circuito, pero hay que saber más o menos cómo está compuesto, de qué está compuesto. Entonces, ¿de qué está compuesto? En principio, de un fusible de entrada, ¿sí? Tiene un fusible a la entrada que permite que si hay algún problema, este fusible interrumpa la circulación de la corriente eléctrica y de esa manera no se queme todo lo que hay del otro lado. El fusible, un elemento de protección fundamental. Y después que tiene un transformador. ¿Por qué? Porque ese transformador me permite cambiar los 220, que no le puedo meter los 220 al equipo, sino que tengo que ponerle 12 volt, qué sé yo, o lo que sea, o 13,8 volt. Entonces necesito para eso un transformador. Después, ¿qué necesito? Porque ¿qué es lo que tengo a la salida del transformador? Sigo teniendo corriente alterna. ¿Qué necesito? Un puente de diodos. Necesito un puente de diodos, ¿para qué? Para que me rectifique la tensión alterna, me la cambia, la tensión alterna a continua y con la mayor cantidad de eficiencia posible, y para eso necesito una rectificación de onda completa que me lo puede entregar un puente de diodos. Después, ¿qué tengo? El capacitor. ¿Qué es lo que hace el capacitor? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que hacía el capacitor? Me aplanaba mucho más esa corriente continua, me la filtraba, me la hacía más pura todavía. El capacitor es elemental, es fundamental en una fuente de alimentación. Y después, ¿qué tengo? La parte de regulación, el regulador. Este regulador me permite obtener tensiones variables a voluntad. Por ejemplo, en el caso de las fuentes de alimentación, la tensión se varía internamente a través de pequeños potenciómetros, como es el que tengo acá. Acá tengo un potenciómetro de 500 ohms. Adentro, internamente, hay pequeños presetitos que son potenciómetros chiquititos de ajuste que hacen que yo deje la tensión justo exactamente a la cantidad de tensión que yo quiera a la salida. Entonces el regulador es lo que sigue después en una fuente de alimentación. Y a la salida, por supuesto, ¿qué tengo que tener? Tengo que tener un fusible. Es fundamental. Si tanto protejo a la entrada como protejo a la salida esta fuente de alimentación. Y básicamente estos son los elementos que componen una fuente de alimentación en una estación de radio. Las válvulas, también llamadas tubo de vacío, son los que han hecho la historia de las comunicaciones y son elementos de mucha... al cual yo le tengo muchísimo cariño, ya que mi primer transmisor fue a válvula con una 6J7 en banda de 80 metros a cristal. Y entonces, bueno, yo tengo un recuerdo muy particular y las válvulas son algo que me atraen. Tengo equipos de comunicaciones a válvula. La válvula es un invento que fue algo que revolucionó terriblemente la electrónica. Fleming patenta la válvula de vacío, que es un elemento que básicamente se comporta parecido a lo que después fue el transistor, pero que funciona de otra manera distinta. La válvula de vacío es un elemento que generalmente uno dice, pero la válvula se ha dejado de fabricar, ya no existe más, es algo antiguo. No, los amplificadores lineales, que después vamos a ver que son amplificadores de potencia, que aumentan mi emisión, porque mi equipo de comunicaciones no tiene más de 100 watts a la salida, en el mejor de los casos. Yo quiero a veces poner un poco más de potencia, 2000 watts, no lo logro con un equipo de radio solo, necesito un amplificador de salida. Estos amplificadores de salida pueden ser, generalmente, son a válvula, o a transistores de MOSFET, por ejemplo, que son muy caros y se queman muy fácilmente. Las válvulas es como que soportan un poco más estas exigencias en cuanto a la potencia de radiofrecuencia. La válvula de diodo, que fue la primera válvula, la inventó Fleming, y Lee de Forest le agregó un elemento más y creó la válvula triodo. Entonces Fleming inventa la válvula diodo, que sirve para rectificar y demás, igual que en el diodo que vimos anteriormente, pero por otros principios. Y Lee de Forest después le aplica un elemento más que sirve para poder modular, poder cambiar esa corriente interna dentro de la válvula, y inventa la válvula triodo, que agrega justamente un tercer electrodo. Acá vemos internamente cómo es una válvula. Tiene una ampolla de vidrio donde se ha hecho el vacío internamente y tiene básicamente tres elementos. Uno de los elementos es el filamento. El filamento sirve para caldear, para levantar la temperatura de la válvula. ¿Y por qué? Porque la válvula lo que hace es generar
una emisión termoiónica. O sea, iones generados por temperatura, cargas eléctricas generadas por temperatura a través del filamento. Entonces, a través de ese filamento, que también es el cátodo, el elemento que genera esos iones. Yo cuando pongo una olla a calentar en la hornalla, yo estoy generando iones por temperatura. Se generan iones, es imposible no generar iones. Entonces, todo es iones. Entonces acá en la válvula se generan esos iones y esos iones van directamente hacia la placa cuando son debidamente polarizados. La válvula tiene electrodos internos. Entonces la válvula diodo, por ejemplo, que tiene dos electrodos, tiene la placa o ánodo y tiene el cátodo filamento. Este es el simbolito de la válvula. Y están encerrados en una ampolla de vidrio en vacío. Entonces hay distintos tipos de válvulas. Según el formato y demás es la potencia, la tensión con la cual trabajan y demás. Y estos elementos pueden servir, estos dispositivos, estas válvulas pueden servir para hacer pequeños transmisores que nos pueden alegrar muchísimo la vida. Bueno, al que le gusta hacer montaje sobre todo. Pero bueno, básicamente esta es la válvula, es un elemento que no lo tenemos que perder de vista porque es de mucha aplicación en la radioafición. Espero que esta clase les haya servido para poder llevar adelante los conocimientos necesarios para poder aplicarlos en la evaluación correspondiente. Desde ya, muchísimas gracias por la paciencia y bueno, hasta el próximo encuentro. 73 de Lima Uniform 1, Whisky Golf Oscar, instructor de la Lima Uniform 1, Whisky Papa Radio Club Trelew. Muchísimas gracias.